Bien. Dos O oblicuas. Ay, oblicuas. Hola chicos, soy la profesora Rocío Balbuena y estaré con ustedes en el curso de matemática. Así que a prestar mucha atención, puesto que les voy a ofrecer conocimiento y diversión. Vamos a dar comienzo a la unidad número 5, elementos básicos de la geometría. Ahora observemos cada uno de los elementos básicos de la geometría y tenemos al punto. El punto es el objeto más pequeño del espacio. No tiene dimensiones. Indica una posición en el espacio. Se nombra con una letra mayúscula. Por ejemplo, A. Podemos nombrar a nuestro punto con cualquier letra, siempre y cuando sea mayúscula. Y aquí puedes observar un punto. Bien, una recta. Es una línea de puntos sucesivos que se extiende infinitamente en una misma dirección. Tiene una dimensión, largo. Se nombra utilizando dos puntos contenidos en ella y dibujando una flecha de doble sentido sobre ellos. Bien, vamos a identificar todo lo que he mencionado. Antes que nada, nuestra recta está dada de doble sentido. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, la flecha vamos a mirar para un lado y también para el otro lado. Y esta se extiende. Bien, pero ¿cómo quiero yo identificar una recta? Tengo que tomar dos puntos y los nombro como quiera, siempre y cuando sean letras mayúsculas. Por ejemplo, tomo dos puntos de la recta. Aquí nombra el primer punto A y el siguiente B. Muy bien. Pero también, ¿qué me dice? Que para poder nombrarlo, tengo que nombrar a los puntos dados y colocar sobre ella una línea de flechas que miden de un lado y del otro lado. De esta manera estoy frente a una recta, ¿sí? O con una letra minúscula. También puedo tomar la recta, dibujarla y nombrarla con una letra minúscula. Por ejemplo, A. Muy bien, hasta aquí entonces la recta como un elemento básico. También tengo una semirrecta. El nombre me dice semirrecta. Es decir, es una raya que se toma un fragmento de la recta que empieza con un punto y continúa indefinidamente. ¿Por qué dice indefinidamente? Puesto que si se fijan en la flecha, esto sigue continuando. Bien, se nombra utilizando al punto de origen y otro punto que esté contenido en ella. Nuevamente elijo otro punto que esté contenida en la recta. Bien. Y dibujando una flecha de un sentido sobre ella. Entonces, para nombrarlo, tomo el punto A y B, eso observamos aquí, y coloco una flecha de un solo sentido, es decir, de esta manera. Si se fijan, ahí tengo un solo sentido donde indica el origen y que continúa indefinidamente. Eso es una semirrecta. Continuemos. Un segmento. Es un fragmento de recta. Es un fragmento, es decir, tengo la recta y tomo una parte. Comprendida entre dos puntos. Se nombra
utilizando los puntos de sus extremos con una línea encima. Bien, pero antes que nada, tengo que identificar a este segmento. ¿De qué manera? Yo tengo una recta, ¿sí? Pero voy a tomar un punto de origen y un punto final. Eso es lo que se puede observar aquí, puesto que ya no observan los sentidos que se ven en una recta normal, puesto que esto tiene un origen y un final. Y lo nombré nuevamente A, B. Ustedes pueden nombrar con cualquier letra mayúscula, siempre y cuando sea mayúscula. ¿Y cómo lo debo de nombrar? Tengo que colocar una línea encima de mis puntos dados. Entonces aquí, si se fijan, tan solo coloco una línea. Y de esta manera represento a un segmento. Muy bien. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos rayas o semirrectas. Tengo aquí dos semirrectas y están comprendidas una y otra, ¿sí? Tienen el mismo origen, puesto que si las junto, ¿sí? Se puede observar que estoy teniendo el mismo origen. Cada raya es un lado del ángulo. Si se fijan, aquí cada raya o semirrecta es un lado del ángulo. Y el ángulo pueden observarlo aquí. Esta curva que estoy observando es donde he formado un ángulo. Bien. Y su origen es el vértice del ángulo. ¿Cómo es que digo vértice? Vértice es una vez que uní estas dos semirrectas, formo un vértice, ¿sí? Que la llamo A. Se nombra utilizando el vértice con un acento circunflejo. Bien, tomo el vértice, ¿sí? Y eso pueden observarlo aquí. Pero tengo que colocarle un acento circunflejo. ¿Pero cómo es eso? Es como una V mirando para abajo. Entonces es colocado de esta manera, ¿sí? Utilizando puntos de sus rayas, es decir, ¿cuáles son esos puntos? Lo he nombrado C y B. Aquí tengo un punto C y aquí tengo un punto B que yo he tomado y tengo que nombrarlo. Bien. Utilizando dos puntos de sus rayas con el vértice en el medio y con el acento circunflejo, si se fijan, aquí tengo los puntos C y B en los extremos. Y en el medio tengo que colocar el vértice del ángulo, pero con el acento circunflejo o con una letra griega alfa. Esto que estamos observando aquí es denominado alfa y está colocado aquí, en el ángulo comprendido entre C a B. Muy bien. Entonces, continuemos. Un plano es un conjunto infinito de puntos que se extiende en una misma dirección. Un plano posee dos dimensiones, un largo y un ancho. Fijémonos, podemos pensar en una recta como un hilo, ¿sí? Tengamos en mente un hilo muy fino y en un plano como un gran pedazo de papel muy delgado. Tengo un pedazo de papel y coloco un hilo y ahí estoy observando el plano y una recta. Por ejemplo, bien, dos rectas pueden clasificarse según su relación. Bien, ahora en más vamos a tener más de una recta. Entre ellas está la recta paralela. Son dos rectas que no se cortan en ningún punto de toda su longitud. Se simboliza de esta manera. Es como dos L's, pero juntitas. Y se lee es paralela a. Bien, antes que nada, aquí tengo las dos rectas, ¿sí? Puedo nombrar a mi recta, por ejemplo, recuerden que puedo nombrarlo con letra minúscula, R, y a este le puedo nombrar S. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que R es paralela a S, ¿sí? ¿Y qué es lo que también tengo que tener en cuenta para decir o identificarlo como recta paralela? Que no tienen ningún
punto en común. ¿Y cómo se da el punto en común? Siempre que una recta esté cruzándose con otra, aquí tenemos un punto en común. Y si se fijan, estas rectas no van a tener un punto en común, puesto que tienen la misma dirección y jamás se van a cruzar. ¿Está bien? Entonces, eso es una recta paralela. Ahora bien, tenemos las rectas secantes. Estas pueden ser de dos tipos. Son dos rectas que se cortan en algún punto. Aquí sí las rectas se tocan, es decir, se cruzan. En todo su trayecto puede ser dos tipos. Las rectas perpendiculares son dos rectas que forman ángulos rectos, es decir, ángulo de 90 grados. Al cortarse, es decir, al cortarse o tomarse su trayecto, ¿sí? Se simboliza de esta manera. Si ustedes ven este símbolo, entonces están frente a rectas perpendiculares. Y se lee, es perpendicular a. ¿Qué entonces dije sobre la recta perpendicular? Que tiene ángulo dado en toda su trayectoria de 90 grados, ¿sí? Aquí está formado el ángulo, aquí también tengo el ángulo, aquí también y aquí también, y todas tienen 90 grados, por ende tienen un punto en común. Ahora bien, las rectas perpendiculares. Estas son dos rectas que en su trayecto, ¿sí?, tienen un punto en común y, como se observa, los ángulos no son de 90 grados. Si se fijan, las rectas están inclinadas y cuando yo tengo la perpendicular siempre parece un signo positivo, pero las oblicuas en sí no van a tener 90 grados en cuanto a sus ángulos. Entonces allí es donde yo digo que tengo rectas oblicuas. ¿Está bien? Muy bien. Observa las siguientes rectas y completa las oraciones. Aquí tengo un buen conjunto de rectas. Si se fijan, tengo 3 ejemplos. Y tengo algunas cuestiones que completar. Antes que nada me pregunta, ¿las rectas son paralelas porque no tienen ningún punto en común? Aquí vamos a aplicar toda la parte teórica sobre nuestros elementos de la geometría. Entonces, si yo digo que son paralelas, les pregunto, ¿cuál de las rectas son paralelas? Si se fijan, no tienen que tener ningún punto en común. Y son las rectas C y D, ¿sí? Entonces, las rectas, y voy a colocarlo ahí, C y D son paralelos porque no tienen ningún punto en común. ¿Ok? Ahora continuamos. Las rectas y las rectas y son secantes porque tienen un punto en común. Recuerden, el punto en común se da siempre que nuestras rectas estén cruzadas. Y si se fijan, tenemos aquí observado eso. Y son las rectas A y D, E y F, ¿sí? Entonces, coloco aquí las rectas A y B y las rectas E y F. Son secantes porque tienen un punto en común. Ahora bien, las rectas Y son perpendiculares porque forman ángulos en su intersección. ¿Se recuerdan que las rectas secantes se vuelven a dividir en perpendiculares y oblicuas? En el caso de las perpendiculares, recuerden que forman ángulos de 90 grados, ¿sí? Por ende, recuerden que yo les dije que forman como un signo positivo. Entre estas rectas, ¿observan un ejemplo similar? Claro que sí, y son las rectas E
y F. Entonces coloco aquí las rectas E y F son perpendiculares porque forman ángulos rectos, es decir, 90 grados. Entonces aquí coloco ángulos rectos en su intersección, que quiere decir esta parte que yo lo considero como el punto de intersección. Bien, continuemos. Las rectas y son oblicuas porque forman ángulos en su intersección. Bien, y aquí me dicen oblicuos. La cuestión es, las rectas oblicuas, recuerden que no tienen ángulos rectos. Entonces, ¿puedo observar esa recta aquí? Claro que sí. Y son las rectas A y B. Entonces, las rectas A y B son oblicuos porque no forman, coloco aquí la palabra no forman ángulos. ¿Qué ángulos? Rectos en su intersección. Rectos. Entonces coloco aquí la palabra rectos. Muy bien. Y de esta manera podemos aplicar los elementos de la geometría básica. Ahora comencemos con los ejercicios de fijación. Observa las rectas y responde, dice. Aquí tenemos dos rectas. La primera es la recta AB y la siguiente la recta CD. Muy bien. Me pregunta, ¿las rectas AB y CD son paralelas? Si se fijan, ¿tienen la misma dirección? ¿Qué pasa si continúo con mi recta de esta manera? Recuerden, la recta tiene un recorrido indefinido. Entonces, vamos a hacer este recorrido. Vamos a continuar con la recta. Y supongamos que aquí voy a colocarle su sentido. ¿Qué ocurrió aquí? Nuestras rectas tienen un punto de intersección y eso se observa aquí. Una vez que se cruzan, tienen un punto de intersección. Por ende, no son paralelas. Recuerden que las paralelas no tienen ningún punto en común. Entonces, las rectas AB y CD no son paralelas. No. ¿Por qué? ¿Por qué no son paralelas? Porque tienen un punto en común. Y lo respondo. Porque tienen un punto en común. O bien, también puedo responder de otra manera. No tienen la misma dirección. Las rectas AB y CD no tienen la misma dirección. También puede ser otra respuesta. Muy bien. Luego dice, subraya todas las respuestas correctas. La recta AB y la recta CD son rectas y tengo aquí las opciones: paralelas, secantes, perpendiculares, oblicuas. Si nos fijamos en nuestras rectas AB y CD, nos fijamos que tiene un punto en común. Y descartamos entonces que sean rectas paralelas, puesto que las rectas paralelas no tienen punto en común. Sigamos. Secantes. Las secantes tienen dos grupos de rectas, las perpendiculares y las oblicuas. Yo tengo que decidir una sola. Entonces me quedan estas dos opciones. Las perpendiculares, recordemos que forma un ángulo de 90 grados. ¿Aquí tenemos ángulo de 90 grados? No.
estamos formando ángulos mayores a 90 y menores a 90. Entonces, no estamos frente a las rectas perpendiculares. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Que son rectas oblicuas, porque no forman ángulos de 90 grados. Esta es la opción correcta. Muy bien, continuemos. ¿En qué elemento de la geometría te hacen pensar los siguientes objetos? Une con flechas. Bien, aquí tenemos un grupo de objetos y aquí elementos de la geometría básica. Entre ellos, punto, plano y segmento. ¿Se recuerdan que al plano le hicimos referencia con una hoja de papel? Por ende, aquí vamos a compararlos. Tengo un pedazo de tela. Un pedazo de tela ¿es igual a un punto? No. ¿Plano? Sí, es semejante a un plano. Entonces voy a unirlo. Plano. Un lápiz. Aquí tengo un lápiz. ¿Se fijan? ¿Es semejante al punto? No. Plano, tampoco. Segmento. Recordemos que el segmento es de esta manera. Tiene un punto de inicio y un punto final. Y es semejante a un lápiz. Correcto, voy a unirlo aquí. Una semilla de sésamo. Una pequeñita semilla. Es igual a un punto. Entonces voy a unir aquí con el punto. Sigamos, un cable. Un cable es semejante al segmento. Muy bien. Entonces lo uno aquí. Una pared. Tenemos una superficie, ¿sí? Entonces es igual a un plano. Es semejante al plano. Y por último, un pequeño botón es semejante al punto. Entonces voy a unirlo aquí. Muy bien, de esta manera pudimos culminar con nuestros ejercicios. Entonces recordemos que las rectas paralelas no tienen un punto en común. Las rectas secantes están divididas en dos rectas, las rectas perpendiculares y las rectas oblicuas. Y también tenemos que las rectas perpendiculares tienen ángulo de 90 grados, es decir, entre estas rectas se forman un ángulo de 90 grados. Y las rectas oblicuas no forman ángulos de 90 grados. Hasta aquí nuestra clase de elementos básicos de la geometría. Si tienen alguna duda sobre la clase, pueden dejarnos sus comentarios. Los espero en el próximo video. ¡Hasta luego!